Hola, bienvenido al resumen de las noticias económicas de la semana. Soy Alex Caballero, planificador financiero de Finanfox, y vamos a comentar cuáles han sido las noticias más relevantes en la semana del 28 al 4 de diciembre. Vamos a empezar con la noticia de la inflación del IPC que se publicó la semana pasada y se ha moderado un poco más con respecto al mes pasado de octubre. En ese sentido, el IPC ha llegado al 6,8%, cuando en el mes anterior estuvo en el 7,3%, con lo cual se ha producido una bajada, un descenso de ese IPC de un mes para otro. En este caso, según apunta el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la caída de la inflación se debe a que la electricidad, los carburantes, el vestido y el calzado han tirado para abajo los precios. Y sobre todo, lo que ha influido ha sido la bajada de la gasolina, la bajada de los carburantes. Pero hay que tener también, hay que revisar también la inflación subyacente. En este caso es lo que deja fuera a los alimentos frescos ni a los productos energéticos. Y en este caso, esa inflación subyacente no ha ido a la baja, sino que ha subido una décima. En este caso se ha quedado en el 6,3%. Así que, como se puede ver, la inflación normal, digamos, la inflación general y la subyacente solo se diferencian en 0,5%. Están muy cerca una de la otra, pero la evolución de una y de otra es totalmente distinta. Hay que acordarse que en julio, perdón, era cuando llegamos a la inflación más alta con el 10,8% y desde entonces hemos ido bajando hasta el 6,8% actual. Sin embargo, la inflación subyacente ha ido subiendo y el pico más alto lo tuvo en agosto con el 6,4% y ahora en noviembre hemos cerrado el mes con el 6,3%. Esto hay que revisarlo porque digamos que la inflación subyacente es la que nos dice cómo va a ser la inflación o qué tendencia tiene. Y según los expertos, eso implica que la inflación ha llegado para quedarse y que 2023 vamos a tener un año también con una inflación que, si bien se corregirá un poco, no llegará a los niveles que teníamos previos a la pandemia. ¿Vale? A partir de aquí, hay que tener también en cuenta cuál ha sido la inflación en la eurozona. Y igual que en España estamos en un 6,8, en la eurozona se ha llegado al 10%. Pero eso no implica que haya subido, sino que ha caído por primera vez en año y medio. En este caso, la inflación media en noviembre se redujo del 10,6% de octubre hasta el 10% redondo de noviembre. Sí es verdad que, como en España, eso ha tenido que ver, esa bajada ha tenido que ver por la bajada de la energía y, sin embargo, los alimentos se han encarecido. ¿Qué pasa? Que, curiosamente, aunque nosotros aquí en España tengamos esa sensación de que la inflación está bastante alta, en esta ocasión España es el país con la menor tasa del grupo de países del euro, con un 6,6% según los estudios y las estadísticas del IPC a nivel europeo, ¿vale? Entonces, hay que ver otros países de nuestra zona de alrededor, como por ejemplo Francia, que tiene un 7,1% de IPC o de inflación, Alemania, que sigue en unos niveles muy altos, con un 11,3%, Italia el 12,5%, Portugal el 10,3%, Austria el 11,1%. Es decir, que nosotros somos el país con una inflación más baja de la zona euro y hay otros países, ya digamos que no nos vamos a Estonia, Letonia y Lituania, que están en un 21%, superan el 21%, pero en el resto de países que son los países más, importantes a nivel económico, pues están en unos niveles mucho más altos que España. Con lo cual, bueno, eso también nos da la sensación de que estamos un poco mejor o menos mal, digamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la directora del FMI, Christine Lagarde, ha dicho que en este caso no considera que lo peor de la inflación haya quedado atrás todavía.
De hecho, ha insistido en que es difícil aventurar que se ha superado el punto más alto de la escalada inflacionista, sobre todo si se tiene en cuenta que se desconoce exactamente en qué medida los altos costes energéticos seguirán trasladándose a los precios de venta en los próximos meses. Es decir, estamos empezando el invierno. Todavía nos queda enero y febrero de frío y a lo mejor aquí en España no hace tanto frío según qué zonas, ¿no? Pero no somos un país con unos inviernos muy duros, pero en el centro de Europa sí. Entonces, todo lo que estamos viviendo con el tema de la guerra y que la energía se está encareciendo, implicará que en el centro de Europa tienen, como ya sabes, tienen menos capacidad para retener gas. Aquí en España tenemos las reservas de gas a los topes, ya no da más. Pero en Centro Europa es más complicado. Y además tiran más de gas por eso, porque tienen un invierno mucho más duro. Con lo cual, lo que está diciendo Christine Lagarde es que seguramente los precios suban en este invierno y a principios de año. Con lo cual, eso hará que también el IPC tire para arriba y la inflación vuelva otra vez a tener números más altos. De todas maneras, también sigue insistiendo en que sigue siendo necesario subir los tipos de interés. La presidenta ha defendido que el precio oficial del dinero subirá tanto como haga falta para llegar a la estabilidad de precios. ¿Esto qué significa? Pues que no solamente el FMI, sino el Banco Central Europeo y la Federación, la Fed de la Reserva Federal de Estados Unidos, van a seguir con esa idea de seguir subiendo tipos, aunque a lo mejor se va moderando esa subida. De todas maneras, no esperemos que los tipos bajen a corto plazo, sino que al revés, seguirán subiendo, aunque a lo mejor estarán un poco más moderados. ¿Vale? A partir de aquí pasamos a otro tema, que es hablar de las pensiones. Esta semana ha sido bastante movida en cuanto a pensiones, y ya se sabe cuánto subirán las pensiones para 2023. En este caso, las pensiones subirán un 8,46% tras situarse la inflación en el 6,8% como hemos dicho antes en noviembre. Entonces, las pensiones públicas subirán un 8,46% según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y hay que tener en cuenta que esto viene de la Ley 21/2021, donde se indica que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año por la media de la variación del IPC con respecto al año anterior. Entonces, aquí se habla de la media, no del último dato del IPC como haya cerrado el año, sino cómo se ha mantenido a lo largo del año de media. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que va a haber una subida bastante grande de las pensiones el año que viene. Y ahí hay que tener en cuenta que esta revalorización en cuanto a las pensiones contributivas hará que suban de media unos 106 euros más al mes, ¿vale? Pero es importante también saber que esto implica un aumento del coste. Esto implica que al final España destina una cantidad mayor de su presupuesto a pagar pensiones. De hecho, hemos hablado de las pensiones contributivas, pero las pensiones no contributivas y las mínimas subirán un 15%. Si las contributivas eran 8,46, las mínimas y las no contributivas un 15%. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando que la partida de pensiones públicas dentro del presupuesto general del Estado del año que viene subirá al 41,8% del total de gastos. Entonces, ahora veremos más adelante otra noticia que tendrá que ver con esto, pero sí es verdad que cada vez las pensiones van siendo mayores, o sea, van siendo cada vez más altas y sobre todo empieza a haber cada vez más gente de la generación del baby boom que se empieza a jubilar. Y esas pensiones son más altas porque sus sueldos han sido mejores que los de la generación anterior. Por lo tanto, eso implica que con la subida, con la mayor cantidad de pensiones y con las pensiones cada vez más altas, el gasto sea cada vez mayor y haya que ver cómo se sufraga ese gasto. Aparte de esto, el Ministerio de la Seguridad Social, el ministro Escrivá,
ha planteado una extensión del periodo de cómputo de cuántos años se tienen en cuenta para calcular la pensión, que supondrá elevarlo a 30 años. Ahora mismo se quedan 25, pero están hablando de elevarlo a 30 años, pudiendo elegirse los 28 años mejores. Si te paras a pensar, ¿cuántos años está una persona normal trabajando? Pues unos 40 como mucho, 40, 40 y pico. Y todo eso sin tener en cuenta que haya periodos donde has estado parado. Además de esto, ahora mismo en nuestras generaciones, las personas empiezan a trabajar cada vez más tarde. Porque si es verdad que tú estás estudiando, ya sabemos que ahora mismo, normalmente, todo el mundo intenta hacer una carrera para tener unos estudios superiores que le abran las puertas del mercado con mayor, digamos, posibilidades de tener un trabajo, pero luego hay muchas más personas que también hacen un máster o hacen un estudio de posgrado o lo que sea. Por lo tanto, sí, los grados normalmente son 4 años, ya estamos hablando de desde los 18, 19 que empiezan la universidad, hasta los 22, 23. Y luego haces un máster que a lo mejor son 1 o 2 años, estamos hablando de los 25 años. A partir de ahí te tienes que poner a buscar trabajo. Y hay muchas personas, ya sabemos que el paro en personas jóvenes es bastante alto. Con lo cual, estamos hablando que empiezas a trabajar como de media, digamos, 25, 26, 27, si no te quedas estudiando una oposición, etcétera, etcétera. Si te pones a sumar 30 años, ahí implica que están cogiendo también los años que son con los sueldos más bajos, que tienen los sueldos más bajos, porque al principio cuando empiezas a trabajar no empiezas con un sueldo súper alto. Por lo tanto, van a coger cada vez más años y eso implicará que la pensión resultante sea más baja. Porque si antes se cogían los últimos años antes de jubilarte, eso implicaba que cogían los años donde los sueldos eran mayores y la media era mayor. Pero ahora se va a empezar a ampliar el plazo, esa es la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, para que tengas al final una pensión media más baja, ¿vale? Se está indicando que se realizaría de manera progresiva y que de todas maneras han señalado que es una propuesta inicial del gobierno. Pero ya sabemos que si es una propuesta y se ha hecho pública es porque por ahí van los tiros. Con lo cual, esto implica que si se hace para la sostenibilidad de las pensiones, es efectivamente porque saben que cuanto más pensiones hay, más altas son, el sistema cada vez lo pasa peor para poder cubrir ese coste. Por lo tanto, lo que está intentando es que a las nuevas generaciones se baje la pensión para que sea más posible llegar a pagar todas las pensiones sin tanto problema. Y como decía, vamos a llegar a una noticia que tenía que ver con el gasto en pensiones, que es que ha salido esta semana pasada una noticia que indica que la presión fiscal en España crece en 2021 el triple que en la OCDE. Y en este caso supone el 38,4% del PIB. ¿Qué implica? Pues que la OCDE recalca en su informe que el aumento de esta variable no implica necesariamente que se hayan subido los impuestos. De hecho, la subida suele estar asociada a que la recaudación tributaria ha avanzado más que el crecimiento económico. Es decir, no sé qué es peor, si que te suban los impuestos o que te indiquen que no han subido, pero que el crecimiento económico ha sido peor que la subida de impuestos. Entonces, España se sitúa durante 2021 como el sexto país del club de los países más ricos, donde más creció el peso de los impuestos en relación a la riqueza. Importante, el, el tema de los impuestos correspondientes a la seguridad social supone un 37,4% del total de impuestos, frente a la media de la OCDE del 26,6%. Es decir, el gasto en pensiones, como ya hemos visto, es bastante alto con respecto a los países vecinos, o por lo menos los países, como ves en la gráfica, que están en esta gráfica. Y en ese sentido, podemos ver que la parte del IRPF es menor en España que en la OCDE, pero sin embargo, como hemos hablado, los aportes a la seguridad social son un 11% aproximadamente mayor que la OCDE. Entonces,
Encima que crece la presión fiscal, además aumentamos el coste que nos va a suponer pagar las pensiones porque revalorizamos las pensiones. Yo no quiero decir que ya, si ves este canal, los últimos vídeos y en la forma que tenemos nosotros de afrontar la parte de las pensiones, nosotros no decimos que se le quite las pensiones a todo el mundo y que no se revaloricen y tal. Simplemente lo que indicamos es que la pirámide poblacional no va a poder absorber los gastos que tenemos ahora mismo en pensiones y los que vamos a tener en el futuro más próximo, porque cada vez hay menos gente trabajando y cada vez hay más pensionistas. Con lo cual, ¿cómo se sufraga ese gasto? Pues o se aumentan, como ya hemos visto que está pasando, se aumentan las cotizaciones o se aumentan los impuestos. Y esta noticia tiene que ver con esto. La presión fiscal crece en 2021 el triple en España que con respecto a la media de la OCDE. Por lo tanto, es algo muy importante a tener en cuenta y que nos indica también por dónde van los tiros. Intentan bajar las pensiones, la media de las pensiones, porque cogen más años y al final te queda una media más baja y además te suben los impuestos para sufragar ese gasto, para poder hacer frente a ese gasto o a la mayoría. Cambiando de tema, nos vamos ahora con el Euribor, que también al haber terminado el mes ya sabemos cómo ha terminado el Euribor en noviembre. Y el Euribor ha alcanzado el 2,82%, lo que supone un encarecimiento de las hipotecas de unos aproximadamente 2.800 euros extra al año. Además de esto, hay que tener en cuenta que el Euribor lleva 11 meses subiendo y que está en el nivel más alto desde diciembre de 2008, cuando estalló la burbuja y cuando empezó la crisis anterior. Bueno, la gran crisis, la anterior no, pero entiéndeme, la crisis que todo el mundo conocemos como la gran crisis, pues el Euribor está ahora mismo en el nivel más alto desde diciembre de 2008. Esto implica que en este año ha pasado desde el menos 0,48 de noviembre de 2021 al 2,82 de noviembre de 2022. En un año ha subido una barbaridad. Y es importante tener en cuenta que va a seguir subiendo. ¿Por qué? El Euribor es la media, es una media entre los préstamos que o sea, entre los préstamos de dinero que hacen los bancos a nivel europeo unos a otros. Si el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos, ¿qué va a pasar con el Euribor? Porque seguirá subiendo. Y al final, eso es lo que quiere el Banco Central Europeo, que suban los tipos y se desacelere la economía. Pero eso implicará también que haya menos generación de negocio. Así que también hay que tener en cuenta esto. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que es normal, ha bajado el número de hipotecas, la firma de hipotecas, y de hecho el tema es que ha bajado, ha crecido, mejor dicho, en septiembre un 4%, aquí estamos hablando de septiembre, ha crecido un 4% con respecto al mismo mes de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Pero la cuestión es que esa subida es más moderada que la del 10,5% de agosto. En agosto se cerraron un 10,5% más y sin embargo en septiembre solo un 4% más. Eso ya sabemos que implica que obviamente cada vez va siendo más caro hipotecarse, con lo cual las personas pues prefieren esperar o buscar alternativas antes que meterse en una hipoteca que suponga un encarecimiento muy grande de su presupuesto y que al final pues prefieren estar en stand-by, ¿vale? Además de esto, hay que tener en cuenta que está cambiando, también otra cosa totalmente normal, el porcentaje de hipotecas a tipo fijo con respecto a las variables. Y en este caso, las hipotecas a tipo fijo han bajado del 70% y marcan mínimos anuales. Es decir, antes lo normal eran hacer hipotecas variables y las hipotecas fijas pues empezaron a salir, digamos, a ponerse de moda cuando estalló la crisis anterior. El aumento
digamos, las hipotecas formalizadas a tipo fijo pierden peso y bajan del 70% por primera vez en todo 2022. Los bancos han ido rebajando los intereses variables para hacerlos más apetecibles, porque al fin y al cabo, si el Euribor es mucho más alto, el diferencial que te pone el banco tiene que ser más bajo para que al final se compense. Al tiempo que también han encarecido los tipos fijos para desincentivar que la gente vaya por hipotecas de tipo fijo. Y a la vista está el resultado. Las hipotecas constituidas a interés fijo se sitúan en el 68,2%, que es el porcentaje más bajo desde diciembre del año pasado. El máximo fue el 75,3% registrado en abril, cuando la banca todavía ofrecía los precios fijos más baratos. ¿Vale? Entonces, como decía antes, el aumento del Euribor y el fin de las hipotecas fijas a buen precio está dando paso a otra modalidad que seguramente si estás ahora mismo buscando hipotecas te habrás encontrado, que son las hipotecas mixtas, que hasta hace unos años se utilizaban, pero ya dejaron de utilizarse, pero ahora parece que vuelven a estar un poco sobre la mesa. Hipotecas fijas, o sea, hipotecas mixtas, donde efectivamente lo que hacen es mezclar una parte de la hipoteca con un tipo fijo y otra parte de la hipoteca con un tipo variable. Para así, bueno, pues el banco se lleva su parte y intentan, entre comillas, compensar al cliente para que aproveche las ventajas de una y de otra, aunque luego después yo he encontrado casos donde hay personas que han tenido hipotecas con interés fijo durante los últimos 10 años, que es cuando el Euribor ha estado totalmente por los suelos, y luego ahora empiezan con las variables cuando el Euribor está por las nubes, con lo cual le ha salido, digamos, la fórmula al revés y al final no le sale muy interesante. ¿Vale? Terminamos ya, por último, estas dos últimas noticias que quiero comentar contigo, y es que la agencia de calificación Fitch ha confirmado el viernes pasado, el viernes día 3, la nota de solvencia de España con un A-, con perspectiva estable para la deuda soberana a largo plazo de España. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que al final el bono español, el bono de deuda español sigue estando en unos niveles bastante altos, un A-, con lo cual es importante también de cara al gobierno para poder financiarse y endeudarse, y también para posibles inversores, que sigue siendo atractivo en ese sentido. Como ya hemos visto, con respecto a la zona euro, nuestro país tiene una inflación más moderada que el resto, y eso también pues hace que la perspectiva que tenga España sea una perspectiva bastante positiva. Y ya para terminar, hablamos de los mercados, hablamos de cómo ha ido esta semana en los mercados. Y el IBEX es, igual que la semana pasada fue la mejor bolsa, el mejor mercado de los que habíamos visto, esta semana ha ido al revés. Y es el que más pierde en la semana. Como ves en la imagen, esta semana la variación ha sido un menos 0,4, pero sin embargo solo le queda un 3,8% para llegar a cubrir las pérdidas del año y digamos que al final quedarse como estaba. Nos queda el mes de diciembre, así que habrá que ver cómo evoluciona. Sin embargo, el Eurostoxx ha subido un 0,4 y sin embargo está perdiendo a lo largo del año un menos 7,5. El CAC francés ha subido igualmente un 0,4, pero pierde un 5,7 en el año 2022. El DAX alemán ha perdido un 0,1 y está perdiendo en el año un menos 8,3. Y el Standard & Poor's 500, el S&P 500 ha subido un 0,7, pero como ya sabemos, está perdiendo un 14,8 en este año 2022. Y el Nasdaq ha perdido un 0,7 y está perdiendo en todo el año un menos 27,1%. Así que este es el repaso de los mercados y el repaso de las noticias semanales. Como sabes, en nuestro canal hacemos un resumen todas las semanas de cuáles son las noticias más relevantes, y también hacemos vídeos sobre conceptos financieros para bueno, que puedas planificarte mejor y puedas gestionar mejor tus ahorros. Si te ha gustado este vídeo, como siempre digo, nos ayudas mucho si le das a un like y sobre todo si lo compartes porque creas que le puede ayudar a alguna persona que quiera estar al día de las noticias más relevantes.
Y sin nada más que añadir, te veo y espero verte en el siguiente vídeo. Un abrazo, hasta luego.